15 días. Es algo, digamos, una parte más de la extensión de lo que vivimos, hace parte, digamos, de lo que hayamos hablado. ¿Cuál era el tema de hace 15 días? El lugar secreto, señora. Estaba en ese lugar secreto. Y hayamos hablado del lugar secreto y sabíamos qué es el lugar secreto, que era donde íbamos a buscar la palabra de Dios. A buscar de Dios, a escuchar de Dios, a saber qué Dios nos tiene para nosotros y para nuestras vidas. A eso es a buscar y eso es el lugar secreto. En esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 17, 14. Mateo 17. Vamos a leer del 14 al 21. Mateo 17, del 14 al 21. Amén. Mateo 17, 14 al 21. Y ahí hay un título que dice: Jesús sana a un muchacho lunático. Dice la Biblia: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y yo le he traído a sus discípulos, pero no han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedlo acá. Y respondiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino oración. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros hablamos de la fe, vamos a tomar un tema de la fe, pero no es verlo desde un punto de vista que nosotros ya lo conocemos. Continuamente nosotros hablamos de la fe. Hablamos de lo que nosotros vivimos continuamente en nuestras vidas, de lo que es la fe. Y aquí la Biblia nos enseña y nos dice que era un muchacho que ya estaba atormentado por los demonios. El papá ya estaba desesperado porque dice la Biblia que el muchacho, dice ahí que estaba pasando, inclusive pasaba del fuego al agua. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que el muchacho estaba tan atormentado que quizás él caía en el fuego por los mismos demonios, inclusive ya tenía hasta quemaduras en su cuerpo. ¿Sí? Y de un momento a otro caía también en el agua. Y entonces al caer en el agua muchos de ellos trataban de sacarlo y salvarle la vida. Era una persona que inclusive ya quería él acabar con su vida, él ya se quería ir a matar. Él ya vivía atormentado con esos demonios. Pero lo importante de aquí, lo que nos dice la Biblia también, es que el papá estaba tan desesperado que dice, lo llevó ¿a quién? A los discípulos de Jesús. Y los discípulos, ¿qué hacían? Oraban, pero quedaban totalmente igual. No veía absolutamente nada. Entonces, ¿qué dice? Dice el papá, ya viendo que los discípulos de Jesús, inclusive veía que él vio que los discípulos podían inclusive estar al mismo nivel de Jesús, en la parte espiritual y en la parte de su oración. Ellos pensaron que con los discípulos, como los veían con Jesús, ellos también pensaban que tenía el mismo, digamos, poder espiritual, la misma forma de orar de Jesús, y que ellos también podían tocarlo, orar, y los demonios iban a salir.
Pero no fue así, mis hermanos. Dice que el papá, viendo que ellos no pudieron hacer nada, y a pesar de que ellos oraron, hicieron lo que pudieron, no se logró. ¿Y qué dice la Biblia? El padre fue a Jesús, fue a los pies de Jesús, y fue y le pidió a él que por favor hiciera algo por este muchacho. Y es cuando Jesús ahí le dice a los discípulos que hombres de poca fe, hombres de poca fe. Y entonces es cuando nosotros debemos entender esta situación. Nuestra fe, y ahí dice, Jesús hace un ejemplo de lo que es la fe, y dice que si tuviésemos que, miren mis hermanos, dice la Biblia que si tuviésemos un poquito, vea, como un grano de mostaza, un poquito de fe, qué cosas tan grandes y maravillosas a nosotros haría, y qué Jesús haría en nuestras vidas si tuviésemos aunque sea un poquito. Y eso es lo que a nosotros nos falta, que a veces nuestra fe solamente es, nosotros queremos es que nuestra fe cada día crezca, pero ni siquiera tenemos el poquito que Dios nos dice que debemos de tener. Y en esta forma Dios nos dice a nosotros, si tuviésemos ese poquito seríamos bendecidos en muchas cosas. Nosotros con ese poquito de fe podríamos lograr grandes cosas. Podríamos nosotros tener la sanidad, la bendición espiritual, podríamos tener todas las bendiciones en nuestra vida si tuviésemos ese poquito de fe. Pero es a lo que nosotros fallamos como seres humanos y no vamos a dejar de ser seres humanos mientras estemos aquí en esta tierra. Porque nuestra fe no nos deja ver a veces más allá de nuestras. Nuestra fe a veces nos hace flaquear. Nuestra fe llega a un problema de sanidad, un problema en la casa, un problema en nuestro hogar, un problema que tenemos nosotros constantemente mientras estemos en este mundo. Siempre tenemos los problemas y siempre vamos a tener dificultades, siempre vamos a tener necesidades, hermanos. No por el hecho de ser cristianos vamos a ser inmunes a una enfermedad. No por ser cristianos vamos a que no vamos a tener una necesidad económica. Eso no nos hace inmunes. Es cuando nosotros debemos cada día de fortalecernos más, y Dios nos dice en ese poquito de fe que si nosotros tuviésemos vamos a lograr grandes cosas para nuestras vidas y para nuestro hogar y para lo que nosotros queremos hacer. Esta parte de la Biblia muchas veces nosotros la hemos visto desde niños. Yo me acuerdo que en la escuela dominical siempre para nosotros, cuando estábamos pequeños, nos enseñaban eso. Pero como nos enseñan desde la parte, digamos, de una parábola, como si fuese un cuento para niños, uno a veces ni me entiende. Entonces a veces uno decía, o a mí, no sé, a muchos de nosotros quizás nos pasaba, que inclusive uno decía, bueno, y aquí dice que si nosotros tuviésemos fe, y dice que de igual manera podríamos nosotros, ahí la Biblia dice, decirle a este monte, pase de este lugar a este lugar. Y entonces uno a veces pensaba y decía uno, pero como que es imposible uno decirle a una montaña, pásese de aquí para acá. Entonces uno a veces miraba y uno se podía pensar y dice, a veces yo decía o analizaba, y uno inclusive, no sé si a alguno nos pasó, uno hasta con unas piedras, imagínense mis hermanos, y uno coge, inclusive yo pensaba, y yo cogía un par de piedras a veces, o uno pensaba y uno decía, leía la Biblia y uno como que hacía lo mismo, entonces llegaba uno y colocaba aquí las dos piedras, y se sentaba uno y decía, como yo sé, y la Biblia lo dice, y yo lo creo y la Biblia lo dice, y coloca usted y las piedras y empieza usted a orar y a orar y sí, Señor, lo confieso y sé que es cierto en el nombre de Jesús, y yo sé que estas piedras siguen ahí. Y usted pues abría los ojos, y cuando después abría los ojos, las mismas piedras. Y eso nos pasa a nosotros. Uno veía las cosas y decía, o quiero que esto se pase aquí para allá.
quizás no es la forma que Dios estaba diciéndonos, o quizás nosotros estábamos mirando desde esa forma de lo que es la fe. La fe no es lo que nosotros deseamos. La fe no es un anhelo. Ese es el gran error que nosotros tenemos de la fe. La fe no es lo que yo deseo. Yo no deseo que esta piedra pase de aquí para allá. Yo no deseo, y es un anhelo que a veces uno tiene y confunde uno mucho lo que es la fe en ese deseo o en ese anhelo que uno tiene. La fe va mucho más allá de eso. La fe no es lo que yo quiero o lo que yo deseo de lo que quiero que suceda. No es como si un mago, cuando uno ve los magos en la televisión, tienen una varita, y ellos sí llegan y con una varita llegan y de un momento a otro y uno está mirando. Inclusive nosotros tenemos ahí nuestros ojos bienes con expectativa de ver qué va a pasar, qué va a hacer el mago. Y si han visto ustedes que el mago sí es capaz, miren cómo van las cosas. El mago sí es capaz de pasar una cosa y ponerla allá de un momento a otro, aparece allá, en el otro lado, o se desaparecía. Y entonces nosotros quedamos todos, como pasó, sí fue frente a mis ojos, frente a lo que yo estoy viendo, ¿cierto? Y entonces eso es lo que nosotros vemos como si fuese la fe, una magia, un acto de magia donde nosotros deseamos que se cumplan nuestros deseos. Señores, que yo deseo que mi negocio sea prosperado. Señores, que yo deseo que mi casa sea prosperada. Señor, yo deseo que esto, que yo deseo que aquello, pero es un deseo. Yo, Señor, voy a colocar este negocio, y a veces hasta viene mi pastor. Estoy orando porque voy a abrir mi negocio. Y deseo, porque le pongo fe, pastor, que este negocio, por la voluntad de Dios, mejor, mañana está esto lleno. ¿Y qué es lo que está diciendo? Deseo. ¿Qué es lo que está diciendo? Deseo que este negocio. ¿Sí? Y yo mismo soy el que estoy pidiendo que el negocio sea bendecido, cuando debe ser lo contrario. No, yo no lo deseo. Lo que tiene que hacer es lo contrario, mi hermano. Usted se pone a orar, a ayunar con fe, con un propósito, y escuche la voz de Dios para saber si usted va realmente, Dios lo va a escuchar y le va a decir, sí, mi hermano, hágalo, porque va a ser un negocio bendecido. Mientras usted siempre coloque el deseo en su vida, y mientras usted coloque las condiciones, ese negocio no va a funcionar. Ni la sanidad que usted vaya a pedir, si usted está en una dificultad por sanidad, en una dificultad de alguna parte económica, mientras usted la ponga como un deseo o un anhelo y coloque las condiciones que usted quiera, no la va a tener. Para que ese negocio, esa casa o lo que yo quiero que suceda, tengo primero que es escuchar la voz de Dios. Que Dios me dé la autorización, que Dios me dé la certeza, que Dios me dé la garantía de que eso va a funcionar. Y a veces yo, como siempre les digo, al escuchar la voz no es que es lo que, como si yo quisiese que estuviese alguien diciendo, hágalo, no, lo que le estaba diciendo a ustedes que tiene que ver algo con lo que hemos visto aquí hace 15 días es en la oración que yo estoy allá, y lo que yo les explicaba a mis hermanos, no es solamente a veces que la oración no se convierta siempre en un departamento de peticiones, quejas y reclamos con Dios, porque eso lo convertimos nosotros. Cuando nosotros oramos empezamos de una vez a pedir, a quejarnos. ¿Sí ven? Se convierte en peticiones, quejas y reclamos es con Dios, con la oración. Cuando yo les explicaba a ustedes, la oración siempre viene, y eso sí lo aprendí mucho de mi mamá, como yo les digo. La parte espiritual la aprendí de mi mamá. 30 años sentado en una silla, como yo les había dicho a ustedes la otra vez,
calentando una silla. Y realmente no conocí lo que era parte espiritual, sino fue cuando vi a mi mamá enferma 2 años. Cuando vi lo que Dios hizo en mi mamá. Y es ver nuestros ojos espirituales. Abrir nuestros ojos a Dios. Saberlo escuchar. Esa voz solamente la sabe uno escuchar es cuando uno la tiene y uno aquí. Cuando usted siente ya esa calma, cuando usted siente ya tranquilidad, es como si yo le dijera, ahí está la respuesta. Ahora sí, hágalo, porque yo he escuchado. Porque yo he escuchado de Dios que me dice, hágalo. Nunca actuemos por nuestra fuerza humana porque no vamos a alcanzar nada. Tenemos una enfermedad, no es porque es que Dios me castigó, es que Dios no. Yo conozco a muchos pastores que inclusive hace como 2 años, 1 o 2 murió de cáncer. Dice, un pastor y murió de cáncer. El pastor le dio una enfermedad. No, es que ellos no son inmunes, mis hermanos. Y Dios trae siempre un propósito detrás de esas cosas. Dios quiere que quizás por medio de esa enfermedad la iglesia entienda algo. La familia, más allá de las cosas, el barrio, como yo les decía a ustedes. ¿Cuál es el propósito, como les dije hace 15 días, que por qué nosotros, Dios nos trajo a estar en este lugar, a vivir en Engativá y no nos puso en Estados Unidos? Como yo les dije. Porque yo tuve que estar aquí, Dios me trajo y tengo que vivir aquí en Engativá, donde está toda la basura, donde uno vive fiesta o ruido por todo lado, por todo hacen fiesta, ¿no? Porque pues, si nosotros por todo hacemos fiesta, bulliciosos, como cualquier otro. Festejamos antes de que sucedan las cosas, porque hace rato también ya estaba festejando. Desde hace 8 días estamos festejando y no acabamos. Y seguro que toda esta semana no vamos a acabar de festejar. Y no se nos olvidan en 5 años que también nos ocurrieron las cosas. Y celebramos cada año de lo que ocurrieron las cosas. Y así es siempre lo que pasa. Y así vamos a seguir viviendo y así. Y a veces, vean, está en nosotros a veces que no escuchamos la voz de Dios o no hablamos a veces con Dios en ponerle las cosas que vamos nosotros a tomar. Hace como 10 años, un amigo de mi hermano, ellos trabajaban juntos y duraron como unos 12 años trabajando. Y ese muchacho, ese amigo que ya estaba allá, le consiguió trabajo a mi hermano. Ya llevan como 12 años juntos trabajando. Y ese muchacho de un momento a otro ya tenía como 34 años, se desesperó que porque ya no tenía novia, que se iba a quedar solo. Bueno, en fin, y él era de Villavicencio. Y de un momento a otro, yo no sé por qué la gente está afanada. Lo que hace el afán y no tomar las buenas decisiones, pero primero, ¿cuál fue la decisión de él? Después de llevar tanto tiempo en la empresa, dijo, voy a renunciar. Me voy. Y uno decía, pero ¿qué le pasa a este muchacho? ¿Por qué va a renunciar? Ya lleva tantos años aquí en Bogotá, está trabajando ya no era el que ponía a cargar cajas, porque era una empresa de mensajería, sino ya estaban en la parte administrativa, donde empezaban a manejar toda la parte de importaciones de la mercancía y todo. Bueno, ya tenía un cargo más importante y le vengaba bien. No, me voy. Uno le decía, pero piénsenlo, mire que aquí hay más posibilidades, mire que aquí hay puertas abiertas, ¿cómo se va a ir usted a vivir donde mejor dicho, en Villavicencio no es lo mismo? No, yo me voy a ver si allá sí consigo a mi esposa, a ver si allá encuentro, mejor dicho, hago una familia. ¿Qué pasó?
Miren, mis hermanos, se fue y no, como un mes y medio, él se fue allá y no conseguía trabajo. Un familiar le dio un taxi para manejar, porque él se aburrió sin hacer nada. Empezó a manejar taxi en Villavicencio. Al mes, como mes y medio, en la noche ya trabajando un turno ya como tardecito ya de noche, se subieron 2 personas al taxi. Le dijeron que le hicieran una carrera. El muchacho se fue y eso era afuera de Villavicencio, que hay un municipio que se llama Guayabetal. Y él se fue por allá. Usted sabe que eso ya es más oscuro, más lejos. Pues mis hermanos, los otros tenían intenciones era de robarle el taxi. Y él, por rehusarse de entregarlo, porque pues como no era de él, entonces le dieron como 2 o 3 disparos. Un muchacho de 32, 36 años tenía él. Lo tiraron, lo mataron y lo dejaron ahí en la orilla de la carretera, lo mataron y lo dejaron. Y se robaron el taxi. Y gracias a Dios, pues dicen los que pasaron el asunto, los familiares, que después inclusive el taxi llegando a Villavicencio pudieron coger a uno de los ladrones, pero al fin y al cabo eso de que sirve si el muchacho ahí quedó y ahí murió. Y a mí me dolió mucho porque yo fui al entierro de él, porque era una persona muy allegada a nosotros. Yo trabajé con ellos y yo fui mucho tiempo líder de ellos, de grupos familiares en ese apartamento. Yo no lo veía cada 8 días al muchacho. Y era un amigo muy excelente, o sea, una persona esas que son, que uno dice muy correcto, su casa, su amabilidad, no sé. Y después uno allá, verlo allá, y entonces es donde me decía uno, mi hermano, fue una decisión que teniéndolo acá, oró, escuchó a Dios. Si era la voluntad de Dios irme o quedarme con lo que tengo, perder la vida en un instante por no escuchar y no ponerle atención a las cosas de Dios. Nosotros siempre tenemos a decir, yo quiero esto, yo quiero aquello. No es lo que yo quiero, mi hermano, es lo que Él quiere. Si Dios quiere, como yo les decía a ustedes, estar aquí en Negativa, estar aquí en esta iglesia, estar ocupando una de estas sillas es porque es la voluntad de Dios, porque es el propósito de Dios. Y si es el propósito de Dios decirme de aquí, entonces sí lo llevo para allá, para el exterior, allá. Pero siempre se debe de tener es la voluntad de Dios. Siempre lo primero que nosotros tenemos que es escuchar la voz de Dios. Parte de lo que es la fe es obedecer. Obedecer, y es obedecer la voz de Dios. Eso es la fe. Una parte importante de la fe es la obediencia. La obediencia viene de escuchar la palabra, escuchar la voz de Dios. Miremos en Romanos 10, 17, mis hermanos. Romanos 10, 17 nos dice, así que la fe por y el oír por la palabra. Entonces ahí nos está diciendo Dios. La fe es por el oír. Y ese oír es la palabra de Dios. Sí, mis hermanos, es la palabra de Dios lo que nos está diciendo. No es escuchar a mi mamá, a mi papá, al que me rodea, no, es el oír. La fe es el oír. La palabra de Dios. La voluntad de Dios. ¿Qué Dios tiene para mi vida?
qué cosas tiene Dios para nosotros. Y parte de esto nos dice, la fe tiene un propósito, tiene un destino. Ese propósito es qué Dios quiere para nuestras vidas, qué Dios quiere con esto, qué Dios quiere con esta sanidad, qué Dios quiere que salgamos de esta deuda. ¿Cuál es el propósito de Dios? Esto es lo que Dios nos quiere decir cada día. Y cuando nosotros nos vamos también a donde estábamos en Mateo, en el versículo 21, dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Nosotros a veces pensamos, nosotros siempre decimos, la oración es hablar con Dios, ¿sí? Pero aparte de eso, la oración es hablar con Dios y el ayuno no es solamente decir, ay, saco 1, 2, 3 días y es aguantar, no comer, no tomar alimento. Uno piensa que eso siempre es el ayuno. El ayuno va más allá de eso. Yo tengo un propósito de ayunar con esto. Pero a veces nosotros le dice, el pastor viene y le dice, mi hermano, y a veces uno viene como hasta contento, y dice, pastor, no vengo a ayunar porque es que quiero que mi familia toda conozca de Dios. Pastor, yo vengo a ayunar porque voy a abrir un negocio. Pastor, vengo a ayunar porque quiero que Dios me ayude a pagar estas deudas. Y ese no es el propósito de la oración y el ayuno. El propósito de la oración y el ayuno es que nosotros estemos aquí. Pero ante todo, como yo les decía, en la otra enseñanza también es sentarnos y escuchar, porque Dios necesita es que nosotros guardemos a veces silencio. Yo les decía a ustedes, no atosiguemos, no forcemos a Dios estar siempre pidiendo, porque inclusive a nosotros nos hace falta eso. Nosotros no sabemos orar. Y yo le digo, esto me lo enseñó fue mi mamá, no me lo enseñó a mí en la iglesia. Tanto tiempo allá sentado en la iglesia calentando la silla. Y no sabía ni qué era orar. Yo orar me sentaba y sí, me arrodillo y esto y esa es uno es siempre es pida y pida, Señor, y Señor, quiero esto y Señor, tal cosa. No, mi hermano, la oración es siéntese, vea, desconecte el celular. Quite su mente, no esté pensando en el almuerzo, en sus hijos, en los problemas, en lo que yo tengo. Libérese de todas esas cosas, enciérrese, si viene a la iglesia, mire, allá en esa esquina usted se sienta ya una comunión con Dios. Y usted viene, y yo creo que eso admiro a la hermana Ana cuando hacía con mi mamá, que ellas allá, orando, intercediendo. Y cómo viene primero es adorando a Dios. No venga a pedir de primerazo. No, cuando usted va a la EPS, ¿usted qué tiene que hacer? Cuando uno va a una EPS, ¿qué tiene que hacer? Usted llega y dice, señora, ¿cómo está, señora Miriam? ¿Cómo le va a citar? Vengo a cita médica. ¿Qué es lo primero que le dicen? ¿Ya pagó qué? La cuota moderada. La cuota moderada. Y quizás los que tienen medicina prepagada, ¿qué van a decir? ¿El copago ya lo pagó? ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer primero? Pagar el precio. Pagar la cuota. Usted no puede venir a pedir en un ayuno y en una oración si no ha pagado el precio. Y pagar el precio, ¿qué es? Darle la importancia a Dios. Orando, mejor dicho, usted tiene que estar con esa humildad y llegar hasta esa instancia para usted llegar, y cuando Dios le permita llegar en ese momento, usted decirle, Señor, si es tu voluntad, por favor, esto no se pide sin pagar el precio. Ese es el motivo cuando uno viene a ayudar y a orar. No dejen ustedes de no pagar el precio. Fíjense que los discípulos
en el mismo versículo que estábamos hablando, los discípulos que hicieron, ¿por qué los discípulos no pudieron sacar los demonios del lunático que habla aquí? Que no estaban preparados. No estaban preparados. Inclusive Jesús se levantó y les dijo, ahí les dice Jesús, es como una amonestación. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tengo que seguir viendo eso? O sea, Dios ya les estaba diciendo, ¿hasta cuándo tengo que seguir viendo esto? Y eso nos dice a nosotros, ¿hasta cuándo tengo que decirles, por favor, que hagan las cosas como es? Este es el camino, esta es la forma de orar, esta es la forma de ayunar. ¿Y hasta cuándo seguimos con las mismas viejas tradiciones de nosotros seguir pidiendo y nosotros no estamos pagando el precio? Y Jesús se levantó, hizo la oración y salieron los demonios. ¿Cuál fue la razón? Jesús el día anterior ya había orado. Se había ido al monte a pedirle y a tener una comunión con el Padre. Y el Padre ya le había dicho, porque vea que esa comunión es especial, el Padre ya le había dicho, mañana se va a presentar una persona y va a llevar un muchacho que tiene estos problemas y va a orar por él y lo va a liberar. Y mientras Jesús oraba, ¿qué estaban los discípulos? ¿Cómo pretendían los discípulos sacarle los demonios a lunáticos? Si no habían orado, ni habían ayunado, no habían pagado el precio. Entonces para Jesús, y él ya lo sabía, por eso fue cuando Jesús los amonestó, los regaños, les dijo eso, ¿hasta cuándo tengo que ver las cosas? Porque Jesús sí ya lo sabía, y Jesús oró por ellos, y de una vez que pasó, él fue liberado de una manera rápida, y fue cierta las cosas, las cosas que lo que él quería. Pero es cuando nosotros escuchamos esa voz de Dios. A veces que sucede mucho en las iglesias, que yo soy como muy observador. Hay, no sé, iglesias es lo que hay. Y a veces la gente está, los pastores, líderes, vamos a poner y traemos a las personas acá y empezamos que el Espíritu Santo, Señor, toca, el Espíritu Santo toca. Y resulta que no pasa nada. Y a veces, muchas veces, ¿qué hacen? Díganle a YouTube, terminan así, Espíritu Santo, nada, terminan así, no se acuerdan que hasta con esto lo forzan y ya está. ¿Sí se han dado cuenta? Que a veces uno ve que como que no, o sea, y entonces como que ellos como por esto llegan y hasta lo empujan, le dan como duro algo como para, no. Que el Espíritu Santo, por más que sea un pastor o sea el líder, si el Espíritu Santo en ese momento no lo hace por una sencilla razón. Ustedes se preguntarán por qué, y es una sencilla razón. El Espíritu Santo trabaja es con el Padre. Trabajan en comunión los dos. Y para que el Espíritu Santo se manifieste es porque el Padre le dio aprobación al Espíritu Santo para que actuara. Esa es la sencilla razón. No es porque el pastor o el líder quiera que se manifieste el Espíritu Santo. Es que eso es una parte, es espiritual, no es humana. El Espíritu Santo tiene que actuar con el Padre. Si el Padre no le da autorización al Espíritu Santo que se manifieste, no lo hace. Por más que las personas, por más pastor que sea, no lo hace. Y eso es una forma de nosotros aprender a madurar
en la parte espiritual. Nosotros siempre, mis hermanos, no actuemos por nuestro deseo o como nuestra forma humana que siempre les he dicho. No confundamos siempre la fe con un anhelo o con un deseo. Dios quiere enseñarnos cada día más a que nosotros empezamos a conocer de lo que Dios tiene para nuestras vidas. A nosotros muchas veces no, inclusive a mí mismo, me hace falta madurar más en la parte espiritual. Queremos que Dios actúe rápido, que nuestra oración sea lo más pronto posible. Hay personas que llevan orando meses, años, pero debemos de preguntarnos si la forma que nosotros estamos pidiendo, si la forma que nosotros oramos es la adecuada. Porque si quizás muchas veces no lo estamos haciendo como Dios quiere que lo hagamos, como Dios quiere que actúe en nuestras vidas. Dios quiere mostrarnos cosas grandes, cosas sobrenaturales en nuestra vida, pero debemos depender siempre y es escuchar la voz de Dios. Obedecer, y es obedecer la voz de Dios. Que todas las cosas que nosotros hagamos, por pocas o grandes que sean, siempre es. Ya un ejemplo cuando Moisés, ¿sí? ¿Qué pasó con él? Cuando iba cruzando él se atemorizó porque miró hacia atrás y vio a quién, toda esa cantidad que venía, y él estuvo temeroso, y en ese momento Dios le había dado la palabra y Dios le había dicho, y él tenía fe, pero en ese momento al ver todo eso y llegar usted y ver aquí el mar, ¿usted qué hace? Se asustó, pero vea que él, ¿a dónde fue? Clamó, escuchó la voz de Dios y Dios le dijo, pon la vara y el mar, ¿sí ve? Se abrió. Y es donde nosotros, ahí es donde la fe es lo que nosotros debemos hacer, escuchar la voz de Dios. Hay muchos ejemplos de lo que Dios nos habla de saber obedecer, y esa es parte de lo que la fe nos da a nuestras vidas, mis hermanos. Esa es la enseñanza de esta mañana. Le vamos a pedir gracias a Dios, le vamos a dar a Dios toda nuestra forma de agradecerle, y como yo les digo, si tienen alguna petición, mis hermanos, sea cual fuese la petición, eso la conoces, sigamos orando, pero vamos a orar también en esta mañana por esas oraciones. Vamos a darle gracias a Dios por lo que nos da cada día, por nomás el día que estamos aquí, por el aire que respiramos, por las bendiciones que tenemos. Si usted tiene una petición por sanidad, Dios la conoce. Si tiene una necesidad económica, Dios la conoce. Si es una necesidad en su familia, en su hogar, en sus hijos, Dios la conoce. Dios sabe lo que tenemos aquí, en nuestro corazón, en nuestra mente, pero que nosotros aprendamos a escuchar a Dios. Amén. Señor Jesús, gracias Señor, te doy el